damos inicio al 11º capítulo del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Seguimos el recorrido por los libros del Antiguo Testamento. Después de haber pasado por Génesis y Éxodo, iniciamos Levíticos, el tercer libro escrito por Moisés. Contiene 27 capítulos. Probablemente fue escrito por los años 1440 a.C. y se sitúa en el contexto histórico de los acontecimientos en el desierto del pueblo de Israel. Su nombre viene de la tribu de Leví. Esta fue la tribu sacerdotal a la cual se le encargó llevar a cabo los ritos y ceremonias de los sacrificios y las enseñanzas de la ley mosaica. En Éxodo vemos cómo Dios saca a su pueblo de Egipto, y en Levítico vemos cómo Dios saca a Egipto de su pueblo. Debido a su prolongada estancia allí, Israel fue afectado por la cultura egipcia. Para contrarrestar esa influencia, Dios le dio a Moisés el libro de Levítico para proporcionar las normas para cada etapa de la vida de Israel. Mientras que en Éxodo la ley moral había sido dada desde la majestuosidad del monte Sinaí, la ley ceremonial en Levítico fue proclamada desde el tabernáculo. Dios nos da el ritual que se usa en los servicios del tabernáculo y describe los deberes de los sacerdotes cuando Moisés unge a su hermano Aarón como sumo sacerdote y le entrega las leyes que Dios le envió con el propósito de tipificar el pecado, para que se percataran de su condición espiritual y buscaran la expiación y desearan la santidad para tener una comunión íntima con Él. En Levítico se nos expone el plan de salvación que un día vendría a ofrecernos Jesús al ser sacrificado como cordero inmolado por el perdón de nuestros pecados, tal como lo realizaban ellos mismos, sacrificando animales ante el altar en búsqueda de la santidad en la que Dios quería ver a su pueblo apartado del mundo y sus placeres, y especialmente de la idolatría. Así que el énfasis de este libro está en la santidad, cuya palabra es mencionada unas 150 veces para que su pueblo y nosotros hoy entendiéramos que sin santidad nadie verá al Señor. Dios quería bendecir a su nación y mostrarles su gloria, y por medio de los sacerdotes a quienes les encomendó esa importante misión, en Levíticos 9:22 encontramos que dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que el fuego del altar descendió del cielo, y todos lo vieron. Por tanto, una de las tareas más importantes de los sacerdotes era mantener el fuego encendido en el altar, ya que éste había descendido del cielo cuando se inauguró el tabernáculo. Dios envió su fuego para mantener la llama ardiendo por siempre, así que ellos no podían descuidar el fuego. Pero los sacerdotes Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, cometieron un gravísimo error cuando se descuidaron y dejaron que el fuego se extinguiera. Ellos trataron de subsanar su error y encendieron las lámparas con fuego extraño que Dios no les dio. Y esto provocó su ira, y fueron exterminados fulminantemente ante toda la congregación, al descubrirse su engaño y su pecado. Lea esta historia en Levítico capítulo 10. Hoy, Dios sigue siendo celoso en cuidar el fuego de su altar y no quiere que se encienda fuego extraño en nuestros corazones, ya que el Espíritu Santo no habita en templos hechos de manos humanas, sino en cada uno de nosotros, quienes somos templos vivos del Espíritu Santo de Dios, que como sacerdotes de nuestro propio altar, el que está en el interior de nuestro corazón, debemos cuidar para que no nos enfriemos ni se apague la pasión del amor por Dios. El libro de Levítico es un tanto difícil de leer, que es como si usted estuviera estudiando la constitución política de su país o un libro de derecho o el código penal, porque allí usted va a encontrar leyes, leyes y más leyes. Hay aproximadamente unas 600. Algunas ya no se pueden aplicar en nuestro tiempo porque fueron dadas especialmente para la convivencia en el desierto.
En este libro se mencionan las fiestas solemnes que Dios ordenó que se celebraran. Enunció los días de reposo, también el año de reposo y el año del jubileo. Dios quería que su pueblo supiera todo lo que le agradaba que ellos hicieran y se los explicó pormenorizadamente. Así que le dio leyes sanitarias, leyes sobre la lepra, la purificación de la mujer después del parto, para el matrimonio, leyes morales, leyes dietéticas, dando la lista de los animales puros y los impuros, detallando cuáles se podían comer y cuáles podían ofrecerse como sacrificio. También están las leyes sociales sobre la impureza física. Denunció actos de inmoralidad y definió sus penas. También encontrará allí las leyes para manejar la economía del país, leyes religiosas, de santidad y justicia. Allí Dios se encargó de tipificar todo delito y además impuso penas por cada acto impúdico y pecaminoso a todos los ciudadanos de esta nación que recién se estaba formando y que necesitaba su propio código penal. Y explicó todo lo concerniente al oficio sacerdotal, para que los levitas supieran ofrecer los sacrificios dependiendo de lo que le querían entregar a Dios. Levítico es el libro de la purificación, de los holocaustos, de los sacrificios, de las ofrendas de paz por el pecado, de la santidad, de la expiación, de todo lo que el pueblo debía saber para delimitar sus acciones por medio del castigo con las penas impuestas de acuerdo al delito cometido. El edicto de Dios era terrible: todo el que transgrediera la ley cometía pecado y debía morir. Y la verdad sea dicha, era imposible no pecar, puesto que todo lo malo que el hombre hiciera estaba señalado en estas leyes que no dejaron nada por fuera del comportamiento humano. Por eso estaba muy bien explicado de qué manera podían obtener el perdón por medio de los sacrificios que solo los sacerdotes tenían derecho a ofrecerle a Dios. Eso sí, que Dios dejó bien claro que quien le obedeciera, Él le bendeciría, pero si le desobedecían, se tenían que atener a las consecuencias porque vendría maldición a sus vidas. Recuerda que Jesús citó una de estas leyes antiguas allá en el capítulo de Mateo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 5 les habló diciendo en los versos 38 en adelante: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús derogó con su amor y misericordia ese código penal que pertenecía al antiguo pacto para darnos uno mejor. Y ya nosotros recibimos el nuevo pacto. Además, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia del amor y salvación. La lección que aprendemos en el libro de Levítico es que debemos mantener el fuego del amor encendido en nuestros corazones, ser obedientes a los preceptos, mandatos, estatutos y leyes que Dios nos dejó para vivir en santidad. Hasta aquí el recorrido por el libro de Levítico.